Bueno, se vienen las fiestas de fin de año y nunca falta el vecino que pone la música hasta las 4 de la mañana, la persona que se le parquea al frente, o si le hacen un asadito y le llenan de humo todo eso, o la persona que siempre termina agarrándose en el barrio. Bueno, ¿quién pone orden aquí? Por lo menos en este minuto, don Belisario Solano. ¿Cómo está, don Belisario? Encantado, Víctor. Un placer saludar. ¿Quién pone las reglas del barrio? Okay, depende de donde estemos, ¿verdad? Si estamos en un condominio, si estamos en un residencial, donde hay reglamentos, hay normas que han sido establecidas por los propios condóminos y deben necesariamente respetarse. Si no estamos dentro de la regulación o autorregulación, hay en el Código Penal un capítulo completo que se llama el libro de contravenciones, y es ahí donde se va a regular muchísimo de estos aspectos, esas riñas, esos ruidos, esas amenazas que se pueden dar, esas molestias, a veces las llamadas mortificantes que eventualmente se dan porque hay que estar llame y llame para que el vecino baje la intensidad de la música. Pero también puede intervenir el Ministerio de Salud, puede intervenir Fuerza Pública, pueden hacerse mediciones de sonido que permitan determinar si estamos violentando o no. Lo que pasa es que cómo hacerlo en ese momento, ¿verdad? Es decir, en ese momento lo que se requiere mucho es la ecuanimidad, la tranquilidad, el buen diálogo de los vecinos y en alguna medida, digo yo, un pelito más de tolerancia de lo normal, porque lo normal es que ya a las 10 de la noche el volumen tiene que bajar, a las 11 de la noche el volumen tiene que desaparecer, normalmente andan por ahí las reglas. En estos casos, bueno, pues esperar un poquito a las 12 de la noche, porque es las 12 más o menos la hora en que llega, que va a Santa Claus, los llega regalos. el niño, exacto, entonces salen los chicos del condominio a disfrutar. Ahí podría haber un pelito de tolerancia, ¿verdad?, con respecto a esas circunstancias. Pero si ya son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, el escándalo sigue, pues entonces la administración tiene necesariamente que intervenir, o bien la fuerza pública en los sitios donde no hay condominio. Don Belisario, usted ha tocado un tema muy importante, el ruido. ¿Qué define cuánto ruido y la hora también, que uno puede tener la musiquita un poquito más alto? Sí, ahí en esto el Ministerio de Salud tiene regulados los decibeles normales en los que se podría plantear, inclusive el Tribunal Ambiental, parece mentira que es interesante, en donde conozco por ahí un par de casos que han sido llevados a Tribunal Ambiental, precisamente para regular y determinar el nivel o la intensidad del ruido. Ahora, esto se da fundamentalmente cuando es pared medianera, es decir, cuando uno vive pared por medio, y entonces el vecino de la par le mete esos decibeles a lo más alto, y claro, todo el ruido lo tengo yo en la oreja porque estoy en la pared contraria durmiendo o tratando de dormir porque tengo que entrar a las 6 de la mañana a trabajar, porque al día siguiente tengo que cumplir con mis deberes como policía o como enfermera o como doctor, etcétera, etcétera. Entonces eso le genera, pero sí, el Ministerio de Salud, Tribunal Ambiental pueden perfectamente regular y determinar cuáles son los niveles tolerables de decibeles para poder decir que no estamos en alguna infracción. Si el vecino o la persona del barrio está necia y sigue con la música, ¿qué hace uno? ¿Para dónde va? ¿Para dónde agarra? Ok, lo primero es al 911 o tener el número de la delegación de la policía más cercana, precisamente para llamar. La policía va a tener que llegar, va a tratar de conciliar, va a tratar de que entre los vecinos se pongan de acuerdo y que entre los vecinos podamos bajar y decir, bueno, dame media hora, dame 40 minutos. Y eso normalmente nos da buen resultado, cuando hay ese diálogo, ese nivel de tolerancia y esa buena relación de vecindad. Eso generalmente da más problema cuando durante el año han habido problemas entre los vecinos. Ya desde el principio, ya usted venía y la yo cosa. como vecinos, ya nos traemos cierto pique, nos traemos cierto problema y llegan las fechas de fin de año y te lo aprovecha porque sabe que me molesta, así como me ha molestado todo el año. Claro. Entonces, esos son temas en los que tenemos que bajar, tenemos que pedir la intervención de terceras personas, en este caso sería la fuerza pública, para poder entonces regular esas relaciones de vecindad y evitar que trascienda o que escale a la sede jurisdiccional. O peor aún, que escale a una riña. Así es. Porque nos ha pasado, y conocemos casos, claro, donde se han ido a los golpes, se han tirado el carbón de un lado a otro, se ha puesto en peligro la seguridad de las personas, y eso, más que ser una contravención, que se acusa en el juzgado contravencional, al día siguiente, podría escalar incluso hacia un delito.
Don Belisario, ¿hay más tolerancia el 24, el 25, el 31 a este tipo de cosas? Sí, sí, sin duda las reglas de convivencia nos indican, y máxime este año que venimos saliendo de la pandemia, bueno, no sé si venimos saliendo de la pandemia después de lo que dijo el doctor, ¿verdad? Pero que estamos visualizando la pandemia desde otra perspectiva, en donde hemos, uno ve y observa a los vecinos y a los amigos preparándose para el 24 y el 31 de una manera muy diferente a como nos preparamos hace un año y hace 2 años, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, siempre ha existido un nivel de mayor tolerancia, de mejor trato entre vecinos, ¿verdad? Ese compartir el tamalito, el quequito, el poquito de arroz, la cena navideña, esas buenas relaciones, eso no debería perderse. Pero ahorita, a veces, cuando hay dificultades que van aumentando día a día, llegan estas actividades como la punta del iceberg o donde explota realmente todo lo que se ha acumulado a raíz durante el año. Don Belisario, vea qué interesante caso. Hay un vecino que le encanta la pólvora y en el barrio hay mucho chiquito pequeño de adulto mayor. Eran las 2, 3 de la mañana, el hombre seguía reventando triquitraques y eso era cuartos de dinamita para arriba y para abajo. Y al final dijo, yo tengo todo el derecho a hacer esto. ¿Tiene el derecho? No tiene el derecho, ningún derecho. Si no tiene ni siquiera el permiso. Recordemos que hay una serie de pólvora que está totalmente prohibida, que ni siquiera puede circular y que la policía está en todo el derecho de decomisarla. En el momento en que se dé una situación de esa, se está poniendo en peligro no solamente su seguridad, sino que también la seguridad de los niños, de los niños y de las familias, e inclusive de las mascotas también, porque son las que más a veces sufren porque no entienden qué es lo que está pasando y están sufriendo. Inmediatamente podemos llamar a la policía para que vengan a requisar y para que vengan a levantar el parte policial, que será motivo de conocimiento del juzgado contravencional al día siguiente. Don Belisario, hay cosas que se repiten durante meses. La condenada alarma del vecino que por cualquier moto que pase o cualquier cosa empieza 2, 3 de la mañana y le dice, por favor, usted puede quitar la alarmita. Usted puede quitar, pero pasan 2 meses y el hombre no ha quitado nada. Bueno, usted como que conoce mi barrio. Bueno, y el de muchas personas, don Beli. Exacto. Ok, entonces, en eso sí es necesario precisamente que haya conciencia de parte del dueño de esa alarma, que hay que darle mantenimiento. Recordemos que esos sistemas que son electrónicos, por un mosquito que pase, eventualmente puede activarse, o porque se dé algún movimiento a la hora de que la señora llegó y limpió las telarañas, movió un poco el sensor y eso cambia el área de cobertura. Son pequeños detalles, cositas muy simples que el técnico de las alarmas le puede perfectamente hacer la visita y corregirle ese problema para que usted a las 2 de la mañana, 3 de la mañana no tenga que levantarse a quitar la alarma, a ver qué es lo que pasó y, peor aún, a molestar a los vecinos. Don Belisario, pero si eso ya ha pasado 3, 4 meses, ¿cómo me voy al Ministerio de Salud para que le midan y ya tomar acción? Sí, ese es el derecho que usted tiene, o bien inclusive puede perfectamente denunciar en la sede del juzgado contravencional para que venga. Entonces el juez o la jueza los va a llamar a las partes a una audiencia de conciliación, van a tratar de normar ahí ya con la intervención de un juez para que ese tipo de asuntos pueda darse la atención y resolverlo. Pero sí, todos esos actos perturbadores requieren una atención y el sistema como tal funciona y puede perfectamente atenderlos. Don Belisario, le pongo estos 2 escenarios. Los barrios que pasa mucho, ponen un carro atravesado para que todo el barrio quede libre y hagan la fiesta, o llegan los invitados y empiezan a parquear donde el vecino, entonces ya el otro no puede salir, el otro no quiere quitar el carro y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema, exactamente. Esos niveles de desconsideración, igual he visto incluso en condominios importantes, claro, ¿verdad? Hombre. Porque llega mucha gente o muchos familiares a visitar cierta casa, entonces hay cupos limitados de parqueo y empiezan las invasiones. Se invaden los jardines, claro, se invaden las aceras. Si hay una emergencia, no hay posibilidad que el cuerpo de bomberos pueda entrar, que una ambulancia pueda entrar. Todo esto son problemas que perfectamente pueden ser atendidos en el momento por las propias vecinos si hay diálogos, si hay conversación. Pero también podría la fuerza pública venir, intervenir y hasta la policía de tránsito. Han habido casos en los que tiene que recurrirse a las grúas para poder movilizar esos vehículos, para poder dejar abiertas las entradas y la circulación, o bien poder buscar un mecanismo de entendimiento. Ahora prácticamente
cada familia tiene dos o tres carros, ¿verdad? Sí. Y el hijo se va en un carro y la señora se va en un carro y van para la misma fiesta, sí, ¿verdad? Correcto. Entonces hay más movimiento. Entonces aquí es un poquito de tolerancia, es un poquito de poder coordinar. Mira, si vamos todos en un solo carro, hagamos que exista menos circulación. Pero esos problemas son muy recurrentes en estas épocas. Usted toca un punto importante, las áreas comunes, pero hay lugares que no tienen áreas comunes. Entonces todo el mundo saca su parrillita, ponen la carne asada afuera y se les llena de humo a la otra casa, entonces dejan el carbón y eso al final es un pleito. Exactamente, eso es otro problema que también porque... Peor aún, Ítalo, en la casa del vecino hay una señora que padece de asma. Así es. Hay una persona adulta mayor con problemas respiratorios y eso le genera un problema bastante serio. Esa parrillita, en el momento en que esté generándose humo, pues habría que llamar a la fuerza pública y poder pedirle la intervención en ese momento, en la noche, para que vengan a atender esa situación y tratar de evitar que se traslade del lugar o que se elimine, porque en realidad le estaría afectando un derecho humano, que es el derecho a la salud que puede tener una persona adulta mayor. Además hay personas, imagínese ese abuelito, esa abuelita durmiendo con ese olor a carne asada toda la noche, si llama a la policía 1, 2, 3 veces, ¿le pueden decomisar esa parrilla? Sí, exacto, es parte de la prevención que hace la fuerza pública, ¿verdad? Porque si se está causando y perturbando la tranquilidad y la salud de ese vecino o esa vecina, pues no hay forma de que se mantenga usted con esa parrilla diciendo es que es mi derecho. Bueno, sí, su derecho es cierto, pero su derecho llega hasta el momento en que no invada mis derechos. Así es. Que ese es el límite de los derechos que nosotros tenemos. Cada uno tiene derechos y tiene libre autodeterminación, pero esa libre autodeterminación y esos derechos alcanzan hasta el momento en que no perturbe los derechos de la otra persona. Don Belisario, de ahí muy bonita la parrillada, todo el mundo agarró todo, pero pocas familias recogen su basura. Entonces agarraron y nada más le hicieron así el carbón, y cuando uno sale, pero ese es el carbón del vecino, dejaron eso todo. ¿Qué hace uno, don Belisario, después? Sí, bueno, viene el conflicto del 25, ¿verdad? Ah, claro, en la mañana. Y el primero. Con la goma y todo encima. Con la goma, eso es un desastre, un tema de limpieza, de aseo, de ornato. Igualmente, yo podría perfectamente denunciar eso como una situación contravencional, precisamente para tratar de que el año entrante no ocurra. Porque lo contrario sería, o lo ideal más bien sería, de que entre los vecinos se organizaran precisamente para que cada uno limpie, recoja lo suyo y el frente de su casa quede completamente impecable y no le causemos esos problemas. Pero bueno, cuesta, esas relaciones de vecindad cuestan, es un tema de cultura, es un tema de respeto y poco a poco tenemos que irlo logrando. Don Belisario, ya esto fue demasiado, se llama a la policía por la bulla, por lo que sea, y la policía le dice... Ya estamos ahí, pero la policía tiene que dar un tour porque tiene tal vez 4 llamadas antes y nunca llegó la policía y por más que llamaron, nunca llegó. Sí, eso ocurre muchísimo, ¿ok? Precisamente en San Rafael de León ocurre mucho eso. ¿Okay? En San Pedro también. yo he tenido problemas y he tenido que llamar a la policía y me dicen, no, mire, es que no podemos atenderlo todavía porque tenemos 4 eventos antes, así ¿verdad? Es. Ok, entonces en eso es preservar la calma, preservar la tranquilidad, tratar de no permitir que la ira, la intolerancia te venza, porque entonces ante la impotencia de no recibir la ayuda de la policía, entonces lo que viene ya es la agresión personal y viene el conflicto y viene el pleito ya directo entre usted y yo y eso hace que escale más allá de una contravención a una situación de delito. Por eso tenemos que tratar de, en esta época de Navidad y fin de año, de ser tolerantes, de preparar todo aquello que sea necesario, pero que no invada los derechos de mi vecino, que no afecte los derechos de mi vecino. Este es un llamado que tenemos que hacerle a la gente para que entre nosotros mismos tengamos autorregulación, no esperemos que el Estado nos resuelva todo y podamos todos ser felices y poder convivir en esta sociedad tan hermosa que tenemos. Don Belisario, hay un efecto que se llama el efecto del vecino o vecina necia, que llegó la policía, claro que sí, oficial, ya le bajamos. Le baja, le dan el tamalito y todo, le ofrece hasta un traguito, se fue el oficial y otra vez va para arriba, ¿verdad? Sí, sí. El oficial, la patrulla está a la vuelta de la esquina y ya el volumen está de nuevo a 80 decibeles así arriba, ¿verdad? Eso ocurre. Sí, esa es la actitud de intolerancia del vecino que precisamente hay que tratar de cambiar. Ese nivel de intolerancia es lo que hace que le genere a usted el derecho de poderlo denunciar al día siguiente, de poder abrir un proceso penal. Pero ¿qué logramos con judicializar los conflictos vecinales? Prácticamente nada. La solución está en nosotros
nosotros mismos. La solución está en que podamos resolver los conflictos nosotros mismos. Tenemos que buscar esa justicia y esa paz social. Ayer mismo, aquí en el centro de San José, un chofer le atravesó el carro a un motociclista. El motociclista se bajó, le cayeron tres y le dieron una porreada al pobre señor y nadie de la gente que estaba adelante hizo nada para defender al señor. Bueno, también él provocó el tirarle el carro al motociclista. Eso es lo que no podemos hacer. Aquí tenemos que ir al diálogo, a la conversación, a ponernos de acuerdo, usted y yo. Mira, ¿qué vas a hacer en Navidad? ¿Qué vas a hacer en Navidad? Mira, voy a hacer esto y esto y esto. ¿Te molesta? ¿Podemos coordinar? ¿Te parece? ¿Te invito? ¿Ok? Para que ya usted sepa y yo sepa qué es lo que va a hacer usted y entonces uno se medio acomoda. Eso como antes, que usted salía de viaje y me decía a mí el vecino, mira, aquí están las llaves de mi casa, me las cuida o me cuida la casita, ¿verdad? Sí. Váyase tranquilo, vecino, nosotros le echamos un ojito, decimos en el pueblo, ¿verdad? Ok, para que usted pueda disfrutar. Esas bonitas relaciones de vecindad es lo que tenemos que rescatar. La intolerancia, el irrespeto a los derechos de la otra persona es lo que nos está generando este nivel de violencia que se vive en nuestros barrios. Don Belisario, ayer se hizo un video viral donde una persona con 2 cervezas en la mano para un carro, le dijo de todo al carro y le dijo, tómese esta birra, ¿desde qué viejo? Y güey, tanto, que aquí que allá. Bueno, eso lo está pasando, es la realidad de ahorita en diciembre, don Bel. Es la realidad en nuestra sociedad, es la realidad en nuestras calles, es lo que le decía ayer, lo que yo vi, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Yo le decía ayer a la psicóloga en la tarde, teníamos una conversación sobre el tema de la intolerancia, sobre el tema de la violencia social que se está viviendo y de la violencia entre paredes de las casas, porque sentimos desde el punto de vista profesional de que es consecuencia de la pandemia toda esta exposición y explosión que está teniendo el ser humano en las relaciones con sus iguales, ¿verdad? Entonces genera intolerancia, genera irrespeto y genera este tipo de situaciones. Cuando uno ve en la pantalla de Repretel lo que vio en las celebraciones de Argentina y las cosas que se vieron en Argentina, yo decía, ¿qué es esta locura? Sí, ¿verdad? es una locura. Okay. Una locura. Eso no da para tanto, el fútbol no da para tanto, las fiestas de Navidad no dan para tanto, las fiestas de fin de año no dan para tanto, eso es una sola noche. Al día siguiente mi relación con el vecino sigue. Y yo tengo que estar bien con el vecino y con la vecina, porque son los primeros que me van a auxiliar en caso de una emergencia, son los primeros que me van a asistir en caso que tenga un cortocircuito, son los primeros que me van a asistir si necesito un poquito de azúcar, un poquito de sal, alguna necesidad que pueda tener, una emergencia que pueda tener en ese momento. ¿Quién me va a auxiliar? El vecino. Pues entonces llevémonos bien, vecinos, llevémonos bien, tengamos ese trato afectivo, ese trato amistoso y hagamos que la convivencia social pueda ser lo que impere en estas épocas de Navidad y fin de año. Nuestro querido Belisario Solano, le agradezco mucho, ahí salió sus números en pantalla, si alguien quiere que lo defienda, ahí está, a la orden. Estaremos a la orden.